Vamos a hablar en el día de hoy de la novia de Jeffrey Epps. Y es que, ¿qué pasó con esta persona? Una chica llamada Karina Souliak, bielorrusa, a la que Epps pagó una carrera de dentista y de hecho la nombró su gran heredera. Sabemos que estaba con Ginsley, que fue una mujer muy importante a lo largo de su vida, pero también hubo otra mujer, y fue esta. Decían que tenía en mente casarse con ella y dejarle una importantísima fortuna a esta futura mujer, ¿no? Y 2 días antes de ese fallecimiento en prisión en Manhattan, en agosto de 2019, esta persona decían que había dejado firmado un testamento de 32 páginas en donde le dejaba a ella un total de $100 millones a Karina Souliak, esta dentista bielorrusa que mucha gente decía que tenía poca edad, pero bueno, tenía 36 años en aquel momento y dicen que la pudo haber conocido cuando ella tenía unos 20, ¿no? Cerca de 20 años. Y dice que no solo le pagó los estudios como dentista en esa universidad, sino que evidentemente le iba dando muchísimo dinero a lo largo de los años. Ahora se está intentando ver cuánto dinero podría llegar a haber facilitado a esta persona. Documentos que salen de la desclasificación de archivos que hablan de un anillo de compromiso que le había regalado con un diamante de 33 quilates con el cual pretendía sellar ese matrimonio. Pero no fue el único. En esa última voluntad había listados de 48 diamantes más con los correspondientes certificados de autenticidad. Una lista de propiedades que le cedía también una extensa, empezando por la lista por la isla de Caribe en Little St. James, a la cual llevaba alguna de sus presuntas víctimas. Y también figura el rancho de Nuevo México, un rancho que ahora mismo se está investigando. De hecho, se investigan desapariciones de Ciudad Juárez, si podrían estar relacionadas con este rancho. Y obviamente algunas de las posesiones que tenía, como un apartamento en Manhattan, una casa en Palm Beach, en Florida, otros en un edificio en París, también quería otro en España, tenía una relación con España bastante importante, bueno, con muchísimas partes del mundo, como todos sabemos, pero el nombre de la bielorrusa aparece citado en millones no, pero miles y miles de veces en estos documentos del caso desclasificados. Estados de cuentas, de tarjetas de crédito, sumas que iban desde los 42.000 hasta 53.000 euros, todo gastos sufragados por Epps y que revisaba una de sus contables, ¿no? Y la verdad es que es una persona muy cercana que nunca se ha sabido qué ha pasado con ella a día de hoy y que hoy queríamos contar un poquito de ella por aquí en este vídeo. Vamos a ver qué decía en una de las cuentas quizás más importantes que están hablando del caso de Jeffrey, esta desclasificación, hablando de esta novia secreta, entre comillas. Vamos a ver qué dice. Epstein saga that are being released by the Department of Justice, but this is a name you probably haven't heard before. Karina Souliak. Now, she's not a victim. She's not a co-conspirator. Her name surfaces instead in Epstein's final phone call from jail in an apparent secret trust signed just 2 days before he died. One that was set to give her essentially a huge portion of his fortune and his properties and a diamond ring. Who is she? What do these documents reveal about Epstein's final plans? Let's talk about it. Welcome to Sidebar, presented by Law and Crime. I'm Jesse Weber. All right, before we go any further, I got to say something. Look, I think family is the greatest achievement, but it is very scary for those out there to think, what happens if they're not around to take care of them? And I know life insurance is not fun to think about. Nobody wants to think about it, but this year, you got to take care of the important stuff. And having a policy that can protect your family, that will give you peace of mind. Bueno, y decían que Fabric by Gerber Light. Que también era importante esta mujer porque supuestamente había sido la última persona que vio con vida a Epps, que habló con él, ¿no? Life insurance you can get done today. It is made for busy parents like you, online, on your schedule, right from your couch, by the way. You could be covered in 10 minutes. There's no even health exam that's required. So if you've got a family, the time to lock in one of Fabric's policies is right now. They are high quality, flexible to fit your family's budget, and you can join thousands of parents who trust Fabric to protect their family. Apply today in minutes at meetfabric.com/sidebar, MEET fabric.com/sidebar. It's a name that surfaced at the edges.
buried for years beneath layers of redaction and different documents. And now we have millions of pages released by the Department of Justice, documents tied to one of the most disturbing sagas in modern criminal history. And right now, I want to talk about one woman in particular. This woman has quietly emerged, not as a victim, not as an accomplice, but as something different. According to the New York Times, she was the last known Ahora es raro también porque hubo otras voluntades aparte de esta mujer, Ginsley, con la que había estado, pero también está Karina, a la cual le dejó unos 100 millones, incluso se habla de más, pero también los abogados, creo que Akan y otro que se llamaba Darren Indyk, que bueno, básicamente eran uno de los más beneficiados por la fortuna de Jeffrey, unos 25 millones y 50. Yo la pregunta que os haría sería, después de lo que este señor hizo, si vosotros sois abogados o habéis estado relacionados con Jeffrey, pero evidentemente no habéis participado en ninguna de estas aberraciones, ¿cogeríais ese dinero? O sea, siendo muchísimo, ¿eh? O sea, os salvaría la vida, evidentemente, ¿no? 25 kilos y 50 millones, ¿no? O sea, que le dan a estos abogados que le dejó de esa fortuna de más de 600 millones que tenía este señor. Confidant of Jeffrey Epstein, the woman that he apparently called just hours before he was found dead in his jail cell. And that woman, according to the records, is Karina Shuliak. Now, why does that name matter? Because buried in those same files is a seemingly secret financial document signed by Epstein just 2 days before he died. And this document appears to place her at the center of his final financial plans, outlines an extraordinary bequest, more than $100 million. Es que esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque él no sé si se escuda o quiere mandarle dinero a esta chica. Creo que es un vértice muy importante que no se está comentando nada. De hecho, lo que está pasando ahora mismo en algunos portales y en foros es que aseguran o creen que Jeffrey podría llegar a estar vivo. Entonces, si atendemos a que 2 días antes de ese, vamos a decir, presunto montaje en la prisión, como dicen que pasó oficialmente, ¿no? Con las cuerdas y todo eso, que pasase eso y 2 días antes hace un testamento, ¿no? En el cual deja 100 millones aquí, 25 allá, 50 en el otro lado. Creo que son unos archivos que se han publicado que sinceramente llaman muchísimo la atención y que ponen en duda de que, hombre, evidentemente no vas a decir, bueno, es que le doy 600. Olería un poco raro, pero ya 100 ya huele también, ¿eh? Was set to go to her. And also, his private islands, his Manhattan mansion, a 33-carat diamond ring described in Epstein's own handwriting as given in contemplation of marriage? So who is Shuliak? Well, the Times reports that Shuliak is a Belarusian immigrant, a dentist, a woman who remained close to Epstein during his final days in custody. This is, by the way, when much of the world had turned away. She's almost invisible in the official record because everybody talks about Ghislaine Maxwell, but when... Y esta mujer, que sinceramente parece mucho más joven de lo que es, que no sé de cuándo será esta foto, pero no sabía quién era Epps, no tenía ni idea de nada de lo que él hacía, que puede ser, ¿eh? When you read these financial documents, she is central to his life, central to the future that Epstein central, appeared to be planning. And the questions now surrounding her, the mystery only deepens, because also buried in those files are details that are even more unsettling. An email from Sarah Ferguson, the former Duchess of York, congratulating Jeffrey Epstein on the birth of a baby boy in 2011. A diary entry from a teenage victim who writes that she was made to feel like a human. Sí, bueno, en cuanto a la realeza, aquí está hablando de la ex mujer del príncipe Andrés, que de hecho el propio Jeffrey Jeffrey no, o sea, el príncipe Andrés le enviaba fotos de cuando eran niñas de la princesa
¿Cómo era? Eugenia, sé que una era Eugenia, la otra no me sale ahora el nombre, que bueno, son las princesas de York, las hijas de Andrés de York, el príncipe, o ex príncipe del Reino Unido, que tenía una relación con Ginsley muy muy cercana y con Jeffrey también, incluso después de que ya lo acusaran, ¿no? Por el año 2012, si no me equivoco, hasta quedó con él en Nueva York, así que relaciones, fotos... el príncipe Andrés está, vamos, como dicen en Argentina, está hasta las manos. De hecho, hasta en Reino Unido quieren que se haga una investigación y que se profundice en todo eso, porque hay fotos de él muy raras que se han desclasificado. Ya tenía antes, de hecho, la primera víctima de Jeffrey que acusa públicamente fue al príncipe Andrés. Entonces, creo que también es muy importante ahí, y que le enviase fotos de sus hijas... perturbador, ¿eh? Human incubator for what Epstein allegedly described as his superior gene pool? This is all incredibly unsettling. We're trying to unpack as much as we can from the Epstein saga and this deep dive into what his life was about and the questions that still linger. I mean, what else don't we know about Jeffrey Epstein and the world that he left behind? So if you're just joining us, or even if you've been following this whole thing from the very beginning, bueno, habrá muchísimas cosas que no sepamos what's aún. going on, so we're all on the same page. For years, the name Jeffrey Epstein meant a few things to the public. Financier, the registered sex offender, the guy with the island, the one with the powerful friends, but the full, ugly machinery of it all, that was locked up. It was sealed. It was hidden in vaults, redacted files. Now that changed, or at least started to change with what's been called the Epstein dump. It wasn't one big reveal, it was a slow court-ordered trickle of documents released under the Epstein Files Transparency Act. Bueno, y para dar un poquito más de datos de Karina, que aquí se está yendo un poco por las ramas, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, y es que, según los investigadores, dicen que Suliak, de la cual se tenía constancia que era estudiante muy aplicada, politóloga, hablaba inglés y ruso, un poco de francés también, y parece que tenía intereses más allá de la medicina dental, ¿no? Como arquitectura, diseño de interiores, arte, protocolos internacionales, y gestionó muchas propiedades, residencias del propio Jeffrey. También es cierto que en los últimos años de vida, esta mujer acompañaba a Epps a absolutamente todos lados. De hecho, se la conocía en algunos medios como la inspectora. Solía acompañarlo en su jet, por lo que en junio del año 2019 fue testigo del arresto del empresario, justamente, o sea, estaba con él cuando fue arrestado en un aeropuerto de New Jersey. Es muy llamativo porque no se habla prácticamente nada de Karina Suliak, cuando es una persona muy importante y un vértice el cual gira absolutamente toda la herencia de este señor. Así que hablamos de esta misteriosa bielorrusa, pareja de Epps, y con la cual se quería casar, según lo que dicen estos archivos. Pero, sinceramente, ¿por qué no se habla tanto de ella? ¿No sabía absolutamente nada? ¿Por qué no se la ha investigado? O sí se ha hecho esto, pero no ha salido prácticamente ningún dato, ¿no?, sobre esta persona. Millions of pages, emails, flight logs, depositions, police reports, financial records. A lot of it is exactly what you would expect. Disturbing, suggestive, grim, procedural, and it kind of lays out what this guy's life was like and who he was talking to. But in that mountain of paper, we have started to uncover threads that appear to deviate from the main story here. Threads that pointed beyond the criminal activity or the alleged criminal activity towards what he was building, who he was protecting, what he intended to leave behind. And that is where we get to Karina Shuliak, because she wasn't in the headlines about the victims or the trial. She wasn't Ghislaine Maxwell. Her name popped up in the financial documents, a trust, a will, the asset lists, the stuff that deals not with the past, but with the future, what Epstein planned. And one of the biggest funds that we have uncovered is a document called the 1953 Trust. Y tampoco en los archivos no hay muchas fotos, ¿no?, de Jeffrey con ella. It was dated August 8th, ¿Se la está protegiendo a esta chica? 2019. Now, Epstein signed it while he was in jail, right? This is as he was awaiting trial on federal sex crimes charges, sex trafficking. And then 2 days later, after he signed it, he's dead.
And the document was basically his blueprint for what happened to his empire, valued at over $600 million at the time after he was gone. And by the way, we knew about this document. It was referenced in his will, which was publicized. It was mentioned in litigation over the years, but we really didn't know the exact content of it and what it shows us. It was kind of a secret. So this is big. And right there at the very top of the beneficiary list, Corinna Shuliak, set to receive more money than anybody else, plus all of his iconic properties. And according to Business Insider, this document superseded an earlier trust from just January of that year, which had named apparently someone else at the top of the beneficiary list. So that document, which they say was called the Jeffrey E. Epstein. Esto parece muy importante porque se enamoró tanto porque antes tenía a otra persona en la parte de arriba, en la number one, ¿no? ¿Quién sería la persona que tenía como principal heredero o heredera? Era su hermano, Mark Epstein, porque Mark sí también está en la lista, está Mark, pero bueno, está abajo, ¿no? Del patrimonio de este señor, creo, si no me equivoco, que eran unos 10 o 5 millones que le había dejado al hermano, a Mark Epstein, como os estoy diciendo. De hecho, él salió en un momento diciendo que el fallecimiento era raro de Jeffrey, que lo terminaron básicamente y que tenía información perjudicial para muchas personas, sobre todo para Donald Trump. Esto dijo en su momento, pero sí que cambiase el orden de las personas tan solo un año después y que luego fallezca, es que ahí pasa algo, ¿no? Y esto es lo que mucha gente está especulando a día de hoy. 2019 trust, it's actually no longer available on the DOJ site, by the way. We actually tried to find it, we couldn't. But Business Insider says they saw it, and so that would mean between January and August, something changed dramatically. Now that is the document trail that led us to her, and it raised immediate questions. Who was this person who suddenly became the centerpiece of his final plans? What was their relationship? What does her prominence to these files tell us about Epstein's inner world that we don't fully understand? What did she know? So we're going to get to all of that with our guests, but first, let me just quickly run through what we seem to know about Shuliak from the public record. So the basic facts. Es que es brutal, lo que están diciendo, porque nos faltan muchísimas cosas por saber de la vida de Jeffrey, cómo se gestionaba absolutamente todo, ¿no? Y qué sabía esta persona, por qué era tan importante, realmente se enamoró de ella perdidamente. Before we dive into the documents themselves, what do we know about her? Well, if you were to sketch a profile from the public reporting from outlets like the New York Times, Business Insider, The Independent, here's the picture that comes together. She's a Belarusian immigrant. She came to the United States in 2009 when she was about 20. She entered Epstein's life not long after, which is interesting, right? Because that was right after he was convicted in Florida for sex crimes. And this is, again, when a lot of his old social circle had peeled away. In fact, a source quoted by the Daily Mail claimed that her willingness to stand by him after his initial disgrace, that only strengthened their relationship. Now, she was trained as a dentist. The Independent reports Epstein actually helped pay her way through dental school at Columbia University. She was licensed in Florida and California. She was even linked to a dental office in St. Thomas that shared an address with one of Epstein's shell companies, which is interesting, by the way, because in a previous episode of Sidebar, remember we showed you an image of a dentist chair that was found in a room on Epstein's Island? We couldn't really confirm what that was, but it does make you think, does this have anything to do with Shuliak if she's a dentist? I mean, you got... Claro, esto es cierto, esta imagen que se ve de los archivos, que fíjate, rarísimo, o sea, esto que hay aquí del lado del teléfono, bueno, os imagináis, ¿no? Y luego todas estas cabezas y tal, la verdad es que hay cosas muy tétricas que evidentemente parecen que a simple vista no es nada, pero luego cuando te pones a imaginar dices, ostras, qué barbaridad. Y claro, esta imagen, que es como un dentista, ¿no? En una de las salas de la propia isla de Epstein, pues justamente ella era odontóloga, ¿no? Y él le pagó estos estudios, entonces, ¿tiene relación con ella? We couldn't really confirm what that was, but it does make you think, does this have anything to do with Shuliak if she's a dentist? I mean, you gotta wonder if there was some sort of correlation there, considering her profession. But here's the thing, for much of their alleged decade-long relationship, and I don't know if it was on again, off again, or what the circumstances were, Shuliak
was actually married to another woman in Epstein's world. I'm talking about Jennifer Callan. Their wedding was in 2013, and lawyers for Epstein's victims have alleged that his network used sham same-sex marriages to help associates with immigration status and citizenship to keep it all under the radar. And Shuliak and Callan, they divorced in 2019. Remember, this was right about the time of Epstein's arrest. Personality-wise, the descriptions, based on the reporting, they're all over the map. Some sources called her the inspector, that she was madly jealous of him, monitoring who he was talking to, his contacts. Others, like author Michael Wolff, who dined at Epstein's home, had this kind of friendship with him, recalled her as, quote, absolutely silent in company. Bueno, ya que estamos hablando de un poco de las salas, quería colocaros por aquí todas estas imágenes, a ver si podemos verlo. A ver, sí, lo tenemos ahí. Estas son algunas de las imágenes de las salas que filtra de los archivos de Jeffrey Epps. La palabra Epps y lo que queda parece que está en YouTube un poco censurada, ¿no? Bueno, ya hace tiempo, pero a día de hoy incluso más. Hay vídeos que no nos dejan ni subir, ¿no? Aquí vemos las salas, alguna de ellas, unas más raras que otras, la verdad, fotografías que él va filtrando de los pasillos de las diferentes residencias de Jeffrey Epps. Vemos este largo pasillo, también esta, aquí justo la que decía, mira, esta se ve aquí la figura en la pared, que no sé si serán caras de personas que fueron a la isla, puede ser, la verdad, puede llegar a ser. Duchas y sanitarios, un montón de duchas se filtra, y estas que son como salas enormes en donde parecen hasta como laberintos, ¿no? Imágenes de backrooms. Estas ya fueron publicadas en el año 2019, ¿eh? Archivos de Epps, que bueno, estas son algunas imágenes y la verdad que parecen como un poco laberínticas, ¿no? En algún caso, pero bueno. But two facts are consistently reported and they're crucial. First, she's widely believed to be the last person outside of the MCC, the Metropolitan Correctional Center, that Epstein ever spoke to. The Bureau of Prisons records show a 20-minute unrecorded phone call with her the evening before he was found dead, okay? Second... Esto es lo que yo os decía antes, de que esta chica fue la última persona con la que habló Jeffrey antes de su presunto fallecimiento. Que ahora hay mucha gente diciendo que podría estar vivo, ¿no? Que se vieron unas imágenes y tal, y bueno, algunos expertos que estuvieron trabajando en las prisiones y todo aseguraban que era imposible que falleciese de la forma en la cual lo dicen, pero que tuviese la llamada con ella aparte de 20 minutos justo antes de su extraño fallecimiento, la verdad es que llama mucho la atención. Parece una persona clave de la cual creo que por el momento se está protegiendo y que no se sabe absolutamente o prácticamente nada, ¿no? The documents explicitly frame their relationship as profoundly significant to him. We're not talking about rumors here, we're talking about the cold language of a legal trust. The handwritten note about the diamond ring in contemplation of marriage. The staggering scale of this bequest. So we have this figure, young, from another country, professionally established with his help, legally entangled in his world, privately described as his intended fiancée, the last known person outside the jail that he spoke with. That's the who. But to really understand the why, like why her, why then, what it meant, we got to go to the documents themselves, and that is where the story moves from biography into something else, something a lot more complex. And to do this, I want to break it down, but I want to bring... No, sí, en realidad hay muchísimos vértices, ¿no? De los cuales podemos tirar y que, bueno, aquí en este programa lo estaban diciendo, ¿no? Esta persona, ¿por qué en realidad parece tan importante y que tenga tantos puntos en esta red? Más que nada por la relación tan cercana que tenía con Jeffrey en sus últimos momentos de vida. Otra cosa rara que queríamos acordarnos por aquí de ella era un mensaje que filtraba Sky News de este señor Jeffrey estando ya encarcelado,
que la verdad que era bastante raro, no sé si lo habíamos visto alguna vez, quería recordarlo conjunto con todas estas informaciones que estamos viendo de la novia de Jeffrey, que sinceramente se ha hablado muy poco de ella. Forensics correspondent Tom Cheshire is here. Tom, what have you and your team unearthed? Well, we found new video of Jeffrey Epstein. He appears to be in detention. We don't have context because when you're going through these files, we're not told when or where they happened. But this video appears to show Jeffrey Epstein in prison sending a covert video message to two women. We're not naming those women, although Epstein does mention their first names. This is what we found. Bueno, dos mujeres cita aquí, no sé quiénes serán. Y no sé si una de ellas podría llegar a ser la propia Suliak, ¿no? Su novia, o, bueno, Karina, ¿no? Karina Suliak. Okay, so Darren and I are sitting here. You can hear the echo. I'm pretending I'm talking to Darren. So, hi Darren. So, you guys having a good time? You can see I have a little sore on my face that I got from some black guy trying to kiss me. It's really disgusting. With his tongue. Oh, it's really, oh. Anyway, I have pictures up on the wall. I had to borrow the Scotch tape to get the pictures on the wall. I'll talk to you guys later. Bye. Bueno, bastante raro evidentemente este vídeo y que, bueno, algunos investigadores decían que podría tener algún tipo de mensaje oculto para algunas personas que solo él podría llegar a saber. A lot of what we have been finding in the Epstein files, which paint this very hedonistic, glamorous criminal life. This is him, the consequences of that, apparently behind bars, but still using that opportunity to send messages to... Bueno, fijaos que siempre hemos estado por aquí viendo toda esta semana vídeos de Epps, cosas que se filtran en redes sociales como TikTok y demás, y es que ir buscando y buceando en todos los archivos que hay en la librería, o sea, es literalmente como buscar en Google, ¿no? Es una barbaridad la de archivos que hay ahí, y realmente creo que si estuviésemos, o sea, si alguien se pusiese a analizar cada uno de los archivos, fotos, vídeos que hay en esa librería, creo que no acabaría ni en 1.000.000 de años, la verdad. Pero bueno, es cierto que hoy hablamos de esa herencia millonaria, 100 millones para esta chica, la residencia en Manhattan, la mansión de Palm Beach, el apartamento de París. Vemos que los puntos y los enclaves tan importantes para la red o sea, para la investigación de esta red de tráfico de Jeffrey, básicamente fueron para ella. Entonces creo que es algo muy importante porque, aparte de ser la persona con la que habla justo horas antes del fallecimiento, le deja una importantísima cantidad de dinero, y también esas residencias clave en las cuales pues ahora mismo se está investigando. En París hay una investigación abierta brutal. Las islas privadas, ¿no? En Little St. James, en Great St. James, la mansión de Palm Beach, la residencia de Manhattan, luego el rancho este de Nuevo México, ¿no? Y aquí vemos cómo le fue dejando a esta persona muchísimas cosas, ¿no? Tenemos una foto también que se filtró en medios de comunicación, a ver si la podemos colocar aquí antes de rematar esta parte del vídeo. Aquí la tenemos, esta foto. Aquí está Karina Suliak, y ella figuraba como beneficiaria principal en los documentos originales, la mayoría de activos que fueron negociados, vendidos o destinados incluso a compensaciones a víctimas, y la porción final que podría recibir, o si va a recibir algo de estos bienes, sigue siendo objeto de muchísimos procesos legales en curso, aunque que esté ahí es algo que llama mucho la atención y que evidentemente está para investigar, porque todo lo que persigue o todo lo que está cercano a este personaje, pues hay que investigarlo. A día de hoy, ¿qué es de esta mujer? No se sabe prácticamente nada. Karina Suliak está en un perfil extremadamente discreto. El otro día creo que se filtró parte de un Twitter que se pensaba que era de ella, lo veremos también en otro vídeo, pero no ha dado declaraciones públicas en absoluto. La revelación de su papel en estos planes de distribución del patrimonio de Epps
reavive un interés periodístico sobre el historial personal, relaciones legales y evidentemente el cómo está a día de hoy esta persona. Y la verdad es que una de las preguntas que yo me hago es, ¿fue simplemente pareja de un hombre infame o es en realidad una pieza central en su legado oculto de este señor en estas redes? Sinceramente creo que es algo que se estará investigando y por eso a día de hoy hay tan poquita información de esta chica, de la cual pues hoy queríamos hacer también por aquí este vídeo. ¿Quién era la última novia de Jeffrey Epstein? Soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga y vamos a hablar de Karina Shuliak. Karina es una dentista bielorrusa que pues ha aparecido mucho en los últimos archivos desclasificados ahora en 2026 del caso de Epstein. ¿Por qué? Pues porque fue su última novia. Ella llegó a Estados Unidos en 2009, se estima que conoció a Epstein en 2012 y desde entonces le ayudó económicamente tanto a ella como a sus padres. A sus padres les envió decenas de miles de dólares y a ella le pagó su carrera de odontología en Columbia. Ellos estuvieron juntos en una relación de entre 8 y 10 años y él se refería a ella constantemente como su novia e incluso su prometida. Y también en los documentos aparece con un poco el mote de la inspectora, porque parece ser que estaba muy encima de todo lo que hacía Epstein, era bastante controladora. Karina además fue la última persona con la que Epstein habló antes de su muerte en agosto de 2019. Apenas 2 días antes de morir, Epstein firmó un fideicomiso donde dejaba a Karina como principal beneficiaria y le dejaba 100 millones de dólares y 50 millones de dólares anualmente. También se le dejó un anillo de diamante de 33 quilates que él mismo denominó un anillo de compromiso y bastantes propiedades. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, la propiedad de Zorro Ranch en Nuevo México, el apartamento que tenía en París, la casa de Palm Beach, la mansión en el Upper East Side, e incluso sus islas privadas en las Islas Vírgenes, Little St. James, que todos conocéis. Actualmente lo último que se sabe es que vive en el apartamento de Manhattan de Mark Epstein, del hermano de Jeffrey Epstein, aunque muchos usuarios aquí en TikTok que han ido a las islas han dicho que efectivamente ella estaba en Little St. James. O al menos la identifican como la persona que está grabando a los intrusos que están intentando entrar en la isla, que ahora, por cierto, pertenece a otra persona. Y aunque ella era la heredera principal, actualmente la fortuna de Epstein ha bajado de 600 millones a 120 millones de dólares, pues por gastos legales, porque ha habido que pagar, por supuesto, a las víctimas y por todo lo que ha venido derivado de este juicio. Por lo que se sabe hasta ahora, no ha recibido el dinero y es incierto cuándo lo recibirá, si lo recibirá y cuánto recibirá. Además, recientemente, en febrero de 2026, han aparecido cuentas de Karina, cuentas falsas, por supuesto, no eran de ella, sino una persona que se hace pasar por ella, intentando vender criptomonedas, intentando pues avivar alguna polémica sobre este caso y de momento ya se han desmentido todas. Si buscáis el nombre de Karina en los archivos, aparece principalmente por 2 cosas. Correos personales con Epstein, como por ejemplo este, en el que él le dice: por favor, cariño, si vas a llorar, he tenido unos días muy duros, mejor ven cuando te sientas mejor o quizá necesitas una siesta. Bueno, ya sabíamos que este hombre, la empatía, lógicamente, brillaba por su ausencia. Esto simplemente es como una pincelada de que en sus relaciones interpersonales con personas a las que supuestamente debería querer, tampoco la tiene. Ya sabéis que hay una diferencia muy importante entre sociopatía y psicopatía, y es que las personas con sociopatía muestran empatía con gente de su alrededor, gente cercana, en un círculo de personas que pues pueden ser a lo mejor su familia o algunos amigos cercanos, personas muy concretas. Y las personas que tienen rasgos psicopáticos no muestran empatía ni siquiera por personas de su círculo cercano. Y también por registros financieros, gastos con la tarjeta, registros bancarios y demás cosas. Pero no todos los gastos eran gastos personales hacia ella, porque hay bastantes de ellos que están dedicados a decorar las casas de Epstein y también, equiparlas con todo lo que él podía necesitar. Entre ellos, por ejemplo, cosas para masajes y spas. ¿Y de qué equipamiento estamos hablando? Pues de esterilizadores, de desinfectantes de alto nivel, tablas de masajes, calentadores para toallas, baños para los pies, porque ya sabéis que a Epstein le gustaban mucho los masajes en los pies. En definitiva, que no se puede saber si ella era consciente o no de para qué iba a utilizar
todos esos materiales él, pero desde luego ella era quien los compraba y ella era quien recibía todo este material, todos los correos de que el material iba a llegar, todos los cargos. Por lo que de forma directa o indirecta su ayuda fue necesaria o por lo menos bastante útil para toda la situación. ¿Quién heredó la fortuna de Jeffrey Epstein? Archivos revelan qué pasó con sus mansiones y millones. 2 días antes de morir en una prisión federal, Jeffrey Epstein firmó un documento que hoy vuelve a sacudir al mundo. Un fideicomiso secreto oculto durante años reveló quiénes serían los herederos de su polémica fortuna, y entre ellos destaca una mujer casi desconocida, señalada como la principal beneficiaria de millones de dólares y propiedades. Su nombre es Karina Shuliak. ¿Quién es esta mujer y su relación con Epstein? Quédate en este video que aquí te lo explicamos. Vamos por partes. Jeffrey Epstein murió en 2019 mientras enfrentaba múltiples acusaciones de abuso sexual y tráfico de menores. En ese contexto, el 8 de agosto de ese año, apenas 48 horas antes de su muerte, firmó un documento legal conocido como el Fideicomiso 1953, llamado así por su año de nacimiento. El archivo de 32 páginas fue recientemente revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y expone cómo pretendía distribuir su patrimonio, originalmente estimado en alrededor de 60 millones de dólares. Aunque esta cifra se redujo drásticamente tras el pago de impuestos, indemnizaciones y honorarios legales, el fideicomiso establecía que Karina Shuliak, ciudadana bielorrusa de 36 años y entonces pareja sentimental de Epstein, sería la principal beneficiaria. El documento señala que debía recibir 100 millones de dólares, además de una anualidad de 50 millones, así como acceso a varias propiedades de alto valor, muchas de las cuales ya fueron vendidas por el patrimonio. Pero, ¿quién es ella? Karina Shuliak, quien reside en Nueva York, conocía a Epstein al menos desde 2012. Los archivos indican que él financió sus estudios de odontología y que fue la última persona con la que habló antes de que se confirmara su muerte en prisión. Incluso, Epstein dejó constancia escrita de que había considerado casarse con ella y regalarle un anillo de diamantes de 33 quilates. Además, el fideicomiso menciona a cerca de 40 posibles beneficiarios, en su mayoría colaboradores, empleados o personas cercanas al multimillonario. Entre los nombres que sí trascendieron están Mark Epstein, quien figura para recibir 10 millones de dólares, y Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 a 20 años de prisión por conspiración para el abuso sexual de menores, quien también aparece con una asignación de 10 millones. Otro beneficiario identificado es el matemático de Harvard, Martin Nowak, a quien el fideicomiso asignaba 5 millones de dólares, aunque hasta ahora no ha emitido comentarios públicos. Llama la atención que el documento no incluye disposiciones directas para las más de 200 mujeres y adolescentes que denunciaron abusos por parte de Epstein. Tras la muerte del financiero, los coadministradores del patrimonio, Darren Indeck y Richard Kahn, crearon un fondo de restitución que ha pagado 121 millones de dólares a las víctimas, además de 49 millones adicionales en indemnizaciones. Ambos también figuran como beneficiarios del fideicomiso. Indeck con 50 millones y Kahn con 25 millones. El abogado del patrimonio, Daniel Weiner, aclaró que ningún beneficiario recibirá dinero hasta que todas las reclamaciones legales y compensaciones a las víctimas sean cubiertas en su totalidad. Actualmente, una valoración judicial sitúa el patrimonio de Epstein en alrededor de 120 millones de dólares, aunque la cifra podría variar, ya que varias inversiones de capital riesgo siguen valuadas con datos de 2019. Pese a la magnitud del escándalo, el abogado de Karina Shuliak se negó a hacer declaraciones tras la revelación del fideicomiso, mientras que Mark Epstein aseguró desconocer que figuraba como beneficiario. Paris, hay un melón que todavía no hemos abierto sobre el caso Jeffrey Epstein y es el tema de los matrimonios de conveniencia. Ya sabéis que Jeffrey Epstein y sus secuaces se dedicaban a captar chicas alrededor del mundo a las que luego sometían a sus deseos y para conseguirles la ciudadanía estadounidense las casaba con amigas suyas. De esta manera también se aseguraban poder controlarlas muchísimo mejor y esto es lo que hizo con su última pareja y heredera de gran parte de su fortuna. Preparaos porque vais a alucinar con esto. Vale, así de bote pronto esta chica no os sonará de nada. Pero ¿cómo os quedáis si os digo que esta odontóloga, que en este momento tenía poco más de 20 años, es la última pareja de Jeffrey Epstein y la última persona con la que habló antes de irse de este mundo? Se llama Karina Shuliak. Actualmente nadie sabe dónde está. Al parecer era pareja de Jeffrey Epstein desde el año 2012. Desde Bielorrusia conoció a Jeffrey Epstein cuando ella tenía 22 años y él 59, qué raro, y como había hecho con otras chicas se ofreció a pagarle los estudios. Ella quería estudiar odontología en Columbia, pero no fue admitida y Jeffrey Epstein pagó unos cuantos millones de dólares a la universidad para que la admitiera. Además también sufragó sus gastos. Entonces, para que Karina
Karina pudiese conseguir la ciudadanía norteamericana, Jeffrey Epstein la casó con una amiga suya llamada Jennifer Kalin. Y al parecer esto era bastante habitual dentro de la trama Epstein. Era muy común que trabajadoras y amigas de Jeffrey Epstein se casaran con estas chicas a las que captaban para conseguirles la ciudadanía estadounidense y de esta manera también tenerlas siempre muy controladas de cerca. Además, fijaos que estos matrimonios siempre eran entre mujeres. De esta manera Jeffrey Epstein podía decir a sus amigos ricos, a los cuales luego les ofrecía a estas chicas, que estas chicas estaban limpias y puras. Bueno, pues esperad porque todavía no os he contado lo más heavy. 48 horas antes de que Jeffrey Epstein se quitara la vida, modificó su testamento. Y en este testamento dejaba como principal heredera a Karina, a quien al parecer le había propuesto matrimonio con un anillo con diamantes de 33 quilates. Esos son muchos quilates. Según este testamento, Jeffrey Epstein le dejaba 50 millones de dólares a Karina siempre y cuando ella sobreviviese a la muerte de él, o sea que 48 horas antes de su muerte, él no sabía o no había decidido que iba a morir, lo cual me parece bastante sospechoso, porque nunca sabremos si Jeffrey Epstein realmente se fue voluntariamente de este mundo o se forzó. Ya me entendéis. Más también le dejaba otros 50 millones de dólares en forma de sueldo vitalicio y muchas de sus propiedades, entre ellas la famosa isla de Little St. James, que es donde pasaban todas estas cosas horrorosas. Karina no era la única heredera de Jeffrey Epstein, en el testamento también aparecía Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, y su hermano, y hasta otras 40 personas más. Eso sí, nadie ha cobrado nada de este dinero de la herencia todavía, y es que el dinero está guardado para hacer frente a deudas, reclamaciones e indemnizaciones a las víctimas. ¿Vosotros aceptaríais dinero de la herencia de alguien así? Es que ¡qué asco!